Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a tratar el tema la luz. Para ello, hemos buscado lo que es el libro de Juan, en su capítulo 1, y vamos a leerlo desde el 1 al 13. Libro de Juan 1, del 1 al 13, y le pido que tenga apunte cerca. Dice la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecha fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es palabra de Dios. El tema, la luz verdadera, Jesucristo. ¿Mm? Dice, comienza diciendo, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mundo, ¿quién lo crea? El Señor. Entonces en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si usted y yo nos vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, Génesis 1, que quiero leer aquí, dice Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire cómo dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿quién crea los cielos y la tierra? Dios. El verbo era Dios. Y la tierra estaba como desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que Dios está por delante de todo, primero que todo. Entonces en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era Dios. Y este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Entonces, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cuando me habla de Juan aquí, nos habla de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Nos está hablando de Jesús, mi querido. En el mundo estaba, Jesús estuvo en la tierra, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él estuvo dentro de su pueblo. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo mataron. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Todo aquel que cree en Jesús, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hecho hijo. Pero recordemos, creer. Pero ese creer me lleva a mí a confesarlo. Creo en Él,
lo confieso como mi Salvador y me bautizo para el perdón de mi pecado. Hechos 2:38. Le dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque una vez hecho hijo, ya no somos hijos engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿Qué tenemos que hacer para pertenecer al reino del Señor? Bautizarnos. El bautizo nos lava. Entonces tenemos que bautizarnos para el perdón de nuestro pecado. Aquí cuando vemos inmediatamente el verso 6, dice que este verbo compara a Juan, que es un hombre con el verbo que es eterno, no creado y que siempre existió. Usted puede ver el verso 2, 1, 2 y 4. En este evangelio, este nombre siempre se refiere a Juan el Bautista. Como le hemos dicho, el plan de Dios en la vida de Juan, aún desde la concepción, se encuentra en el capítulo 1 de Lucas y Mateo 3:1. Ahora, dice el verso 7, dice de la manera siguiente: este vino por testimonio, para que es el testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esta es una de las palabras favoritas de este evangelio. Se usa 14 veces. Testigos fieles son cruciales en un evangelio cuyo propósito primordial es convencer a los lectores que pongan su confianza en Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso dice el 7, si usted ve, este vino por testimonio, Juan, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Entonces dice el 8, no era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. En Juan 20:31, Juan emplea testigo en un sentido legal para justificar la verdad acerca de Jesús y menciona 7 testigos. El Padre, Juan 5:31, 34, 37, Juan 8:18. Cristo, Juan 3:11, 32, Juan 8:14, 18, 37. El Espíritu Santo, Juan 15:26, Juan 6:14, 16:14. La obra de Jesús, Juan 5:36, Juan 10:25, Juan 14:11, Juan 15:24. Las Escrituras, Juan 5:39, 45 y 47. Juan el Bautista, Juan 1:7, 15, 19, 32, Juan 3:26, Juan 5:33. Varios testigos, Juan 4:39, Juan 12:17, Juan 15:27, Juan 19:35. Pero dice el 8 que no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Con frecuencia se aclara el hecho de que Juan el Bautista era una figura secundaria en importancia con relación a Jesús. Quizás el evangelista conocía a personas o grupos que ponían excesiva importancia en la persona de Juan, Hechos 19, 1 al 3. Pero dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esta palabra se refiere a la revelación sobrenatural de la verdad divina. Primera de Corintios 4:5, Efesios 1:18. Todo hombre no implica que toda persona ha de salvarse. Juan 3:36. Pero el Nuevo Testamento es muy claro en mostrar que Dios se da a conocer a todo de alguna manera. Las buenas nuevas de salvación son ofrecidas a todos, pero solo son salvos los que creen en Cristo y su obra redentora. La importancia de Jesús en nuestras vidas. La importancia de que si no es a través de Él, no vamos a llegar a Jesús. Dice el verso 10. Dice el verso 10, mi querido. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Para el escritor aquí el mundo puede significar la tierra o el universo creado por Dios, la gente que lo habita. Entonces, cuando Jesús vino, muchos de ellos no creyeron, por eso lo matan.
Un sistema bajo el control de Satanás que se opone a Dios. Aquí quizá las tres connotaciones pudieran estar incluidas. Dice que el mundo no le conoció. El rey de la creación permaneció en general separado de sus súbditos. El mundo tuvo la oportunidad de conocer a su soberano, pero no lo hizo. Dice que a los suyos vino y los suyos no recibieron. Toda creación pertenece a Jesucristo, pues Él participó en su formación. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Mm? La frase a lo suyo se refiere al pueblo judío, cuya identidad étnica él compartía. Ahora dice que no lo recibieron. Muchos judíos, desde luego, le recibieron. La iglesia primitiva, en la primera década, fue primordialmente judía, pero como nación, como pueblo, los judíos rechazaron al Mesías. El nuevo nacimiento no acontece por descendencia física. El nuevo nacimiento que debemos tener no acontece por descendencia física, esfuerzo o voluntad humana, sino a través del poder de Dios. Por eso la importancia del bautismo. Y hay gente que quieren decir que el bautismo es simbólico. Hechos 2:38. La gente del siglo primero, del primer siglo, no percibió el propósito de Dios al enviar a Jesús a este mundo. Él vino para perdonar los pecados de los seres humanos. Juan 1:29. Si nosotros realmente queremos conseguir la salvación, debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Un mundo en tiniebla necesita la luz de Jesús. Si nosotros no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, realmente nosotros no vamos a conseguir la salvación, que es lo que venimos diciendo. Aquí la luz es Cristo. La luz suya, mía, es Cristo. A través de Él vamos a conseguir la salvación. Recibamos el sorprendente regalo de la salvación que Dios nos ofrece hoy. Que Dios nos ayude a entender esta palabra, y no solo a entenderla, sino a ponerla por obra. Dios irrumpió en la historia humana para ofrecernos el regalo de la vida eterna. Que nunca se nos olvide eso. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros.